La galaxia pertenecía a los Ktvar. Cada sistema estelar, cada planeta, cada ser vivo que se arrastraba, nadaba o volaba entre los mundos conocía esta simple verdad. Durante 3000 años, nadie se había atrevido a cuestionarla. El comandante Tesnol se encontraba en el puente de su nave insignia, la desolladora de huesos, observando cómo ardía otro mundo. Las llamas anaranjadas se veían hermosas contra el negro del espacio, pero no sentía ninguna alegría al contemplarlas. Esto era solo un negocio. Los blandos de este planeta habían intentado ocultar su más reciente operación minera al dominio. Ahora aprenderían, como todos los demás habían aprendido. Los Ktvar habían nacido para este trabajo. En su mundo natal de Serion Prime, todo intentaba matarte desde el momento en que salías del huevo. La gravedad aplastaba los huesos débiles. El aire quemaba los pulmones que no eran lo suficientemente fuertes. Lluvia ácida caía de cielos púrpuras, y las criaturas que cazaban en la oscuridad tenían dientes como cristal roto. Tesnol flexionó sus 4 brazos, sintiendo las placas de su armadura moverse bajo la piel. Cada placa se la había ganado a través del dolor. Cada niño Ktvar que llegaba a ver su primer año llevaba estas marcas de supervivencia. Los que eran demasiado débiles simplemente morían. Así eran las cosas. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. El líder Beltar desea hablar con usted. Tesnol soltó una risa, un sonido como de rocas moliéndose. Los Beltar estaban hechos de cristal viviente. Hablaban con patrones de luz y se rompían como el vidrio si los apretabas demasiado fuerte. ¿Qué podrían tener que decir que importara? Póngalos en pantalla, dijo. La pantalla se llenó con la forma resplandeciente de un anciano Beltar. Sus patrones de luz parpadeaban rápidos y desesperados. A través del traductor, su voz sonaba débil y asustada. Por favor, comandante, no pretendíamos hacer daño. La operación minera era solo para alimentar a nuestros hijos. Le daremos todo. Solo detenga el fuego. Tesnol estudió al alienígena con ojos fríos. Los Beltar tenían huesos huecos y una piel como el papel. Vivían en un mundo donde mayor peligro era una brisa suave. ¿Cómo podrían seres tan débiles entender lo que significaba ser fuerte? Sus hijos aprenderán de su error, dijo Tesnol. Los fuertes gobiernan. Los débiles sirven. Este es el orden natural. Cortó la transmisión y se dirigió a su oficial de armamento. Continúe disparando hasta que se rindan por completo. Así era siempre. La galaxia estaba llena de especies blandas que habían evolucionado en mundos fáciles. Construían ciudades bonitas y creaban arte hermoso. Pero cuando la verdadera fuerza llamaba a su puerta, se doblegaban como hojas en una tormenta. Los Ktvar se habían encontrado con más de 400 especies alienígenas diferentes en su larga marcha a través de las estrellas. Ninguna había sido capaz de hacerles frente. La razón era simple. Solo un mundo entre 1.000.000 era lo suficientemente duro como para forjar la verdadera fuerza. Serion Prime había hecho eso por los Ktvar. Había matado a los débiles y había hecho a los fuertes aún más fuertes. Cada día era una prueba. Cada aliento se ganaba con esfuerzo. Los supervivientes se convertían en guerreros que podían luchar en el vacío del espacio y cuyas garras podían cortar el acero. Señor, llamó otro oficial. Los sensores de largo alcance están detectando algo extraño. Tesnol se apartó del mundo en llamas que tenía debajo. ¿Extraño cómo? Firmas de energía del brazo espiral exterior. Sector 7729. Nunca antes hemos enviado naves allí. El comandante se acercó a la estación de sensores. Las lecturas mostraban claras señales de tecnología. Naves moviéndose entre sistemas estelares. Los patrones de energía no se parecían a nada en sus bases de datos, pero eso no significaba nada. Cada especie construía sus naves de forma un poco diferente. ¿Cuántos mundos? Preguntó. Al menos 12 con signos de civilización, quizá más. Tesnol sintió una agitación familiar en el pecho. Nuevos mundos significaban nuevos recursos. Nuevas especies significaban nuevos esclavos. El brazo espiral exterior había sido ignorado durante demasiado tiempo porque estaba lejos de las principales rutas comerciales. Pero si había civilizaciones allí, necesitaban ser incorporadas al dominio. Fije rumbo al sistema más cercano, ordenó, y prepare el paquete de primer contacto. El paquete de primer contacto era siempre el mismo. Un mensaje explicando cómo funcionaba la galaxia. Imágenes de la fuerza actuar. Ejemplos de lo que le sucedía a aquellos que se negaban a someterse. La mayoría de las especies se rendían. Las inteligentes, al menos, lo hacían tras ver solo las primeras imágenes.
Mientras la desolladora de huesos entraba en el hiperespacio, Tesnol pensó en lo que podrían encontrar. Probablemente otro cúmulo de alienígenas blandos viviendo en mundos jardín. Tendrían edificios bonitos y cuerpos débiles. Suplicarían piedad y ofrecerían tributo. Sus guerreros más fuertes no serían rival para un solo niño Ktvar. Ya era casi aburrido. 3000 años de conquista les habían enseñado que la galaxia estaba llena de debiluchos. Todas las especies seguían el mismo patrón. Construían civilizaciones en mundos seguros donde nada los amenazaba. Se volvían blandos y cómodos. Cuando llegaban los verdaderos depredadores, no tenían más opción que arrodillarse. El camino de los Ktvar era diferente. Fuerza a través del sufrimiento, poder a través del dolor. Solo aquellos que habían sobrevivido a lo peor que su mundo podía ofrecer merecían gobernar sobre los demás. Era una filosofía simple y nunca les había fallado. Detrás de ellos, el mundo Beltar seguía ardiendo. Los seres de cristal reconstruirían, por supuesto. Siempre lo hacían, pero recordarían la lección. Los fuertes gobiernan, los débiles sirven. Así funcionaba la galaxia y nunca cambiaría. O eso pensaba Tesnol. El viaje al brazo espiral exterior duró 7 días. Durante ese tiempo, la tripulación de la desolladora de huesos se preparó para otra conquista fácil. Limpiaron sus armas y actualizaron sus bases de datos de amenazas. Los interrogadores de la nave practicaron sus técnicas con prisioneros holográficos. Todo estaba listo para el procedimiento estándar. Cuando salieron del hiperespacio cerca del primer sistema habitado, Tesnol esperaba encontrar las señales habituales de una civilización blanda. Pacíficas naves comerciales, estaciones espaciales indefensas, quizá algunos escudos planetarios básicos que caerían al primer ataque real. Lo que encontró en su lugar lo hizo detenerse. El sistema estaba lleno de naves, pero estaban construidas para el trabajo, no para la guerra. Naves masivas transportando carga entre planetas, plataformas de construcción edificando algo enorme en el cinturón de asteroides. Y lo más interesante de todo, había naves entrando y saliendo del sistema interior, donde una estrella amarilla ardía brillante y constante. «Escaneen el tercer planeta», ordenó. Los resultados llegaron rápidamente. El mundo estaba cubierto de agua y nubes. La gravedad era casi tan fuerte como la de Serion Prime. La atmósfera estaba llena de oxígeno, que era venenoso para la mayoría de las especies. Tormentas rugían por la superficie, y los patrones climáticos mostraban un cambio constante. «Señor», dijo el oficial científico, con voz confundida. «Esto se lee como un mundo letal de clase 13. Nada debería poder vivir ahí». Tesnol miró los datos. Un mundo letal de clase 13 era casi tan peligroso como su propio hogar. Alta gravedad, clima violento, una atmósfera que podía matar a la mayoría de las especies conocidas solo con respirarla. Sin embargo, las lecturas de los sensores mostraban claramente ciudades masivas cubriendo los continentes, miles de millones de formas de vida moviéndose por la superficie. «Debe haber un error», dijo, pero los sensores no mentían. Algo vivía en ese mundo imposible. Algo que no solo había sobrevivido allí, sino que había construido una civilización capaz de viajar entre las estrellas. Por primera vez en su larga carrera militar, el comandante Tesnol sintió algo que casi había olvidado. Incertidumbre. «Señor», preguntó su oficial de comunicaciones, «¿deberíamos enviar el paquete de primer contacto?» Tesnol miró las lecturas de nuevo. Un mundo letal casi tan hostil como Serion Prime, ciudades llenas de formas de vida desconocidas, naves que se movían con propósito y habilidad entre los planetas. Quizá, solo quizá, estos no serían como los blandos que habían conquistado antes. «Sí», dijo finalmente. «Envíen el paquete. Veamos de qué están hechos». La capitana Sarachin estaba tomando su café matutino cuando el universo cambió para siempre. Se encontraba en el puente del Endeavour, la nave de exploración más nueva de la Tierra, viendo las estrellas pasar a través de la pantalla principal. A 3 años de casa, estaban cartografiando el borde exterior de su brazo espiral local. Era un trabajo tranquilo, principalmente escaneando sistemas muertos y espacio vacío. El tipo de trabajo que te permitía pensar en casa mientras catalogabas otra roca sin vida. «Capitana», llamó el teniente Torres desde la estación de sensores. «Tenemos compañía». Chen dejó su café y se acercó a mirar por encima de su hombro. La pantalla mostraba una nave masiva saliendo del hiperespacio justo fuera del sistema. Era enorme, quizá 10 veces el tamaño del Endeavour y construida como un arma. Ángulos afilados y blindaje pesado.
puertos de cañones a lo largo de toda su superficie. ¿Alguna respuesta a nuestras llamadas?, preguntó ella. Nada todavía, pero nos están escaneando a fondo. Chen asintió. Era el momento. El primer contacto con una especie alienígena. Después de décadas de buscar en la galaxia, la humanidad finalmente había encontrado a alguien más. El momento con el que todo humano había soñado desde que miró por primera vez a las estrellas. Su oficial de comunicaciones, Jackson, levantó la vista de su consola. Capitana, estamos recibiendo una transmisión. Y bueno, definitivamente no es un saludo. Póngala en pantalla. La pantalla principal se llenó con la imagen de algo que parecía sacado de las pesadillas de la humanidad. 2,5 metros de altura y cubierto de una armadura natural. 4 brazos terminados en garras que probablemente podrían cortar el acero. Ojos que ardían con una fría inteligencia sobre una boca llena de dientes. Cuando habló, el traductor universal convirtió sus palabras al inglés, pero el significado era lo suficientemente claro en cualquier idioma. Soy el comandante Tesnol del dominio Ctwar. Rendirán su nave y se prepararán para ser abordados. La resistencia resultará en la destrucción de su nave y la esclavitud de cualquier superviviente. La criatura hizo una pausa, y luego continuó con lo que sonaba casi a aburrimiento. Para ayudarles a entender su situación, ahora les mostraremos lo que les sucede a aquellos que rechazan la generosa oferta del dominio. La pantalla se llenó de imágenes que hicieron que varios miembros de la tripulación apartaran la vista. Mundos en llamas, ciudades reducidas a cenizas, alienígenas de diversas especies arrodillados ante guerreros Ctwar. El mensaje era simple y brutal. Sométense o mueran. Cuando la transmisión terminó, el puente quedó en silencio. Todos miraron a Chen, esperando ver cómo respondería la humanidad a su primer contacto con una inteligencia alienígena. Chen cogió su taza de café y tomó un sorbo lento. Luego activó el sistema de comunicaciones. Aquí la capitana, Sarah Chen de la nave terrestre Endeavour, dijo en el mismo tono que usaría para pedir el almuerzo. Gracias por la presentación. Me temo que no tenemos formularios de rendición a bordo, pero estaría encantada de discutir esto con un café. ¿Tiene por casualidad las coordenadas de su instalación diplomática más cercana? En la nave alienígena, el comandante Tesnol miraba su pantalla confundido. Su software de traducción tenía que estar fallando. Ninguna especie había respondido jamás a una amenaza del dominio ofreciendo un refrigerio. ¿Acaban de invitarnos a beber algo?, preguntó su oficial de comunicaciones. Verifique la matriz de traducción, ordenó Tesnol. Tiene que haber un error. Pero la traducción era correcta. Las criaturas de la pequeña nave estaban tratando el protocolo de conquista estándar del dominio como una visita social. O eran demasiado estúpidos para entender la amenaza. El oficial científico interrumpió sus pensamientos. Señor, estamos recibiendo escaneos detallados de su nave. Los datos son inusuales. ¿Cómo de inusuales? Según sus transmisiones, provienen del tercer planeta de este sistema, el mundo letal que detectamos antes. Tesnol sintió que se le oprimía el pecho. Muéstrame sus datos biológicos. Las lecturas aparecieron en su pantalla y, por un momento, pensó que los sensores se habían roto. Las criaturas en la nave alienígena se registraban como supervivientes de un mundo letal de clases de alta densidad ósea, sistemas de órganos redundantes, fibras musculares diseñadas para una gravedad intensa, una química sanguínea que podía soportar niveles de radiación que matarían a la mayoría de las especies galácticas. Señor, continuó su oficial científico, también están transmitiendo información cultural, algo llamado música y registros históricos. Lo que Tesnol vio a continuación destrozó todas las suposiciones que tenía sobre la evolución en mundos letales. Las criaturas se llamaban a sí mismas humanos, y su historia era un catálogo de supervivencia que rivalizaba con la de los Ctwar. Edades de hielo que duraron miles de años. Enfermedades que mataron a la mitad de su población. Guerras que se prolongaron durante décadas. Desastres naturales que remodelaron continentes enteros. Pero a diferencia de los Ctwar, que se habían vuelto duros y fríos a través del sufrimiento, estos humanos de alguna manera habían logrado mantener vivo algo más. Creaban arte durante sus guerras. Cantaban canciones sobre la esperanza en sus horas más oscuras. Construían hospitales para curar a sus enemigos y escuelas para enseñar a sus hijos que el mundo podía ser mejor. Esto no puede ser exacto, dijo Tesnol. Nada evoluciona la compasión en un mundo letal. Su oficial de comunicaciones levantó la vista. Señor, están transmitiendo de nuevo. La capitana humana apareció en la pantalla otra vez.
todavía sosteniendo su bebida. Espero que no les importe, pero nos tomamos la libertad de escanear su nave también. Una ingeniería impresionante. El blindaje de su casco sugiere que provienen de un mundo de alta gravedad con una atmósfera corrosiva. Eso debió ser todo un desafío para sus antepasados. Hizo una pausa para tomar otro sorbo. Nos encantaría aprender más sobre su cultura. A la Tierra siempre le ha fascinado cómo las diferentes especies se adaptan a entornos hostiles. ¿Estarían interesados en un intercambio cultural? Tesnol se quedó sin palabras. En 3000 años de conquista, nadie había preguntado nunca por la cultura actual. La mayoría de las especies estaban demasiado aterradas para sentir curiosidad. Capitana, continuó la humana, debería mencionar que estamos detectando algunas lecturas de energía preocupantes en su núcleo de reactor. Nada peligroso todavía, pero quizá quieran que sus ingenieros revisen la alineación del campo de contención. Hemos visto patrones similares antes. Antes de que Tesnol pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda su nave. La voz de su oficial de ingeniería crepitó por el intercomunicador. Comandante, tenemos una brecha menor en el conducto de plasma 7. Los niveles de radiación son elevados, pero manejables. Tesnol observó a su equipo de control de daños apresurarse para contener la fuga. Los niveles de radiación habrían matado la mayoría de las especies galácticas al instante, pero para los Ktvar eran simplemente incómodos. Luego volvió a mirar su pantalla y vio algo imposible. En la nave humana, los miembros de la tripulación estaban realizando sus propias reparaciones en lo que sus sensores registraban como niveles de radiación letales, pero no llevaban trajes ambientales completos. Estaban trabajando con equipo de protección simple, hablando casualmente entre ellos mientras sellaban fugas de plasma con sus propias manos. Señor, informó su oficial médico, los humanos están tratando las quemaduras por radiación con lo que parecen ser suministros médicos estándar. Tesnol consultó los datos médicos y sintió que su mundo se tambaleaba. El botiquín médico humano contenía equipo que los Ktvar usaban para cirugía de trauma en el campo de batalla. Estas criaturas llevaban tecnología médica de grado militar para la atención médica rutinaria. ¿Qué clase de mundo requiere equipo de cirugía de campo para la vida diaria? Susurró. Su oficial científico había estado analizando más transmisiones humanas. Señor, según sus medios de entretenimiento, participan voluntariamente en actividades que coinciden con nuestros ejercicios de entrenamiento de combate, algo llamado deportes, donde se lesionan deliberadamente unos a otros por diversión. La pantalla mostraba a humanos arrojándose al suelo, golpeándose con palos y compitiendo con máquinas a velocidades que serían letales en un choque. Y estaban vitoreando. ¿Hacen esto por diversión?, preguntó Tesnol. Sí, señor. Y según sus registros históricos, han sobrevivido a eventos de extinción planetaria que habrían aniquilado a los Ktvar. Pero en lugar de volverse fríos y duros como nosotros, de alguna manera se volvieron más cooperativos. Comparten recursos con los débiles. Arriesgan sus vidas para salvar a extraños. Tesnol volvió a mirar a la capitana humana en su pantalla. Seguía esperando pacientemente su respuesta, sorbiendo ocasionalmente su bebida. No había miedo en sus ojos, ni un intento desesperado de negociar por su vida. Estaba tratando el primer contacto con una superpotencia galáctica como una reunión amistosa entre vecinos. Comandante, dijo ella suavemente, veo que está procesando mucha información en este momento. Tómese su tiempo. No vamos a ninguna parte. Por primera vez en su carrera militar, Tesnol no sabía qué hacer. Todos los protocolos que tenía el dominio estaban diseñados para tratar con especies blandas de mundos jardín. Pero estos humanos eran habitantes de un mundo letal como los Ktvar, y sin embargo, completamente diferentes en todo lo que importaba. Habían sobrevivido al infierno y emergido con su compasión intacta. Capitana Chen, dijo finalmente, creo que tenemos que hablar. La noticia se extendió por las redes ocultas de la galaxia como un reguero de pólvora. En las cavernas de cristal de Velus, donde los supervivientes de innumerables incursiones Ktvar habían aprendido a hablar solo en susurros, la palabra imposible se pasó de una forma resplandeciente a otra. Esperanza. La anciana Silán había sobrevivido a 47 ataques. Había visto las hermosas ciudades de su pueblo arder y a sus hijos ser tomados como esclavos. Había visto a los guerreros Beltar más fuertes hacerse añicos como el cristal contra la armadura Ktvar. Durante 2 siglos, había creído que la fuerza significaba crueldad y que las especies blandas de la galaxia estaban condenadas a arrodillarse para siempre. Entonces la transmisión humana llegó a sus receptores ocultos.
Mi nombre es Dr. Kenji Nakamura, dijo la extraña criatura a través de sus sistemas de traducción. Soy un xenobiólogo de la Tierra, y me gustaría aprender sobre su cultura. Silan se quedó mirando la imagen. El humano parecía bastante frágil. Piel suave, complexión pequeña, sin armas naturales. Pero las lecturas que acompañaban al mensaje contaban una historia diferente. Este ser provenía de un mundo que mataría a la mayoría de los Veltar en minutos. Sin embargo, en lugar de exigir sumisión, estaba preguntando por su arte. Sabemos que su gente ha sido herida por los Ktvar, continuó el humano. Queremos que sepan que no todas las especies de mundos letales creen en la conquista. Algunos de nosotros creemos en algo más. Lo que siguió cambió todo lo que Silan creía saber sobre la naturaleza de la fuerza. Los humanos compartieron su historia, pero no como lo hacían los Ktvar. Donde el dominio solo mostraba conquista y dominación, la humanidad mostraba supervivencia a través de la cooperación. Contaron historias de ciudades que habían alimentado a sus enemigos durante hambrunas, de soldados que habían muerto protegiendo a civiles que nunca habían conocido, de poblaciones enteras trabajando juntas para reconstruir después de desastres que deberían haber acabado con su especie. En la Tierra, explicó el doctor Nakamura, aprendimos que las comunidades más fuertes no eran las que conquistaban a otras, sino las que ayudaban a otras a fortalecerse también. Silan sintió algo que no había experimentado en 200 años. Sintió el impulso de crear algo hermoso. A lo largo de la galaxia, otras especies estaban teniendo la misma revelación. En las ciudades flotantes de los efirianos, donde los alienígenas con aspecto de pájaro habían aprendido a ocultar sus cantos de los sensores Ktvar, la transmisión provocó un tipo diferente de conmoción. La cantora del viento Kelis había sido una vez la mayor artista de su pueblo. Antes de la conquista, su voz podía hacer danzar nubes enteras y convertir tormentas en sinfonías. Pero los Ktvar habían declarado que el arte era un desperdicio de recursos. La música fue prohibida. El baile fue prohibido. La belleza misma se había convertido en un crimen. Ahora escuchaba algo llamado música humana, y sus huesos huecos vibraban con emociones que había olvidado que existían. Los sonidos eran extraños para sus oídos, pero los sentimientos eran universales. Alegría, tristeza, amor, pérdida, esperanza. Y lo más extraño fue saber cuándo se crearon estas canciones. Parte de la música más hermosa había sido escrita durante los tiempos más oscuros de la humanidad. Sinfonías compuestas durante guerras. Canciones de esperanza escritas en campos de prisioneros. Canciones de cuna cantadas en refugios antiaéreos. ¿Cómo crean belleza a partir del dolor? Susurró Kelis a su hermana de nido. Quizá llegó la respuesta, porque nunca olvidaron que vale la pena crear belleza. Por primera vez en 50 años, Kelis comenzó a tararear. En las profundas ciudades oceánicas de los Nultus, donde la especie acuática había construido su civilización en las aplastantes profundidades de su mundo natal, la reacción fue diferente, pero igualmente poderosa. El administrador guardián de las profundidades siempre había sido práctico. Su gente sobrevivía siendo útil para los Ktvar, proporcionando los recursos submarinos que los conquistadores terrestres no podían alcanzar fácilmente. Nunca había cuestionado el sistema. Los fuertes gobiernan, los débiles sirven. Era el orden natural de las cosas. Pero la transmisión humana le hizo reconsiderar todo. Estos humanos provenían de un mundo donde el aire mismo podía envenenar a la mayoría de las especies, donde el clima podía matar sin previo aviso, donde las enfermedades y los desastres golpeaban sin piedad. Y sin embargo, de alguna manera, habían creado algo que la galaxia no había visto en 3000 años: universidades. Creemos, dijo el profesor humano en la grabación, que el conocimiento debe compartirse libremente, que cada ser, independientemente de su fuerza física, tiene algo valioso que contribuir a la comprensión del universo. El guardián de las profundidades miró los archivos de datos que venían con la transmisión. Teoremas matemáticos, descubrimientos científicos, tratados filosóficos, arte, literatura y música. Todo ello ofrecido gratuitamente a cualquiera que quisiera aprender. ¿Cuándo fue la última vez que una especie había compartido conocimiento sin exigir pago o tributo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había sugerido que la opinión de un Nultus pudiera ser digna de ser escuchada? El profesor humano continuó. Hemos aprendido que las civilizaciones más fuertes no son las construidas sobre el miedo, sino las construidas sobre el libre intercambio de ideas. Esperamos que compartan su conocimiento con nosotros también. Por primera vez en su vida adulta, el guardián de las profundidades comenzó a soñar con algo más allá de la mera supervivencia.
Los cambios comenzaron siendo pequeños. Un ingeniero Beltar dedicó una hora extra a hacer un refugio hermoso en lugar de solo funcional. Un adolescente sefiriano cantó en voz baja en un lugar donde los drones de vigilancia no podían oír. Un erudito Nultus escribió una nueva idea y la escondió donde otros pudieran encontrarla algún día. Pero los pequeños cambios tienen una forma de crecer. Las redes clandestinas que habían transportado información de supervivencia durante miles de años comenzaron a transportar algo nuevo: esperanza. Las especies tributarias comenzaron a hacer preguntas que nunca antes se habían atrevido a hacer. Si los humanos podían evolucionar en un mundo letal manteniendo su compasión, quizá el camino de los Cthulhu no era el único. Quizá la fuerza y la bondad no eran opuestos. Quizá la galaxia podía ser diferente. Las estaciones de monitoreo Cthulhu comenzaron a detectar actividad inusual, patrones de comunicación que no coincidían con los horarios normales de tributo, firmas de energía de mundos que deberían haber estado en silencio, pequeños actos de desafío que se estaban convirtiendo en algo más grande. El comandante Tesnol, todavía estacionado en el borde exterior, después de su encuentro con los humanos, recibía informes cada vez más preocupantes de todo el dominio. Las especies tributarias estaban haciendo preguntas extrañas. ¿Por qué merecían gobernar los Cthulhu? ¿Qué les daba el derecho de decidir cómo debían vivir otras especies? ¿Dónde estaba la ley que decía que los fuertes podían tomar lo que quisieran de los débiles? Señor, informó su oficial de inteligencia, estamos viendo formarse una resistencia organizada. No resistencia militar. Todavía son demasiado débiles para eso. Pero se niegan a proporcionar tributo extra. Están ocultando recursos. Algunos mundos incluso están compartiendo suministros entre sí sin nuestro permiso. Tesnol estudió los informes y sintió un escalofrío recorrer su piel blindada. Esto no era una rebelión normal. Las rebeliones normales eran impulsadas por la ira o la desesperación. Esto era otra cosa. Se sentía como un despertar. ¿Qué empezó esto? Preguntó. Los humanos, señor. Sus transmisiones culturales se están extendiendo por todas las redes ocultas de la galaxia. Las especies tributarias están aprendiendo sobre la cooperación, sobre el arte, sobre la idea de que la supervivencia no requiere crueldad. Tesnol revisó las transmisiones humanas y las vio de nuevo. La capitana Chen ofreciendo café a una flota de batalla actuar. El doctor Nakamura compartiendo conocimiento libremente con especies que nunca había conocido. La profesora Williams explicando que las universidades existían para hacer a todos más inteligentes, no solo a los ya poderosos. Durante 3000 años, los Cthulhu habían controlado la galaxia a través de una simple verdad. Eran los únicos habitantes de mundos letales, por lo tanto, los únicos lo suficientemente fuertes para gobernar. Pero ahora había otros habitantes de mundos letales en la galaxia. Habitantes de mundos letales que habían aprendido lecciones diferentes de su duro mundo. Y esas lecciones se estaban extendiendo. Señor, interrumpió sus pensamientos oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria del alto mando. Quieren saber cuándo va a lidiar con el problema humano. Tesnol miró los últimos informes de inteligencia. Millones de seres en cientos de mundos se negaban silenciosamente a aceptar que la fuerza daba la razón. Estaban creando arte, compartiendo conocimiento y ayudándose mutuamente de maneras que no tenían sentido estratégico. Se estaban volviendo humanos. Dígale al alto mando, dijo lentamente, que el problema humano podría ser más grande de lo que pensábamos. La respuesta del dominio fue rápida y brutal. El alto mando había decidido que la creciente agitación necesitaba un mensaje claro. Se eligieron 3 mundos para el castigo. Velus, donde los seres de cristal habían sido sorprendidos compartiendo arte humano. Zephyr 7, donde los alienígenas alados habían comenzado a cantar de nuevo. Y Nulton, donde la especie acuática había establecido una escuela ilegal. El señor de la guerra Krav X lideró personalmente las flotas de asalto. A diferencia del comandante Tesnol, que se había ablandado hablando con los humanos, Krav X entendía que la fuerza requería demostraciones periódicas. Las especies tributarias necesitaban que se les recordara su lugar. Los ataques llegaron sin previo aviso. Naves de guerra actual salieron del hiperespacio sobre los 3 mundos y comenzaron un bombardeo sistemático de los centros de población. No objetivos militares. No había ninguno que valiera la pena mencionar. Ciudades, escuelas, hospitales, galerías de arte, todo lo que hacía que valiera la pena vivir en estas civilizaciones. En Velus,
La anciana Silan observó cómo los primeros ataques orbitales convertían las agujas de cristal de su pueblo en estrellas fugaces. Había sobrevivido a 47 ataques, pero sabía que este era diferente. Esto no era conquista, esto era exterminio. Mientras caían las bombas, hizo algo que habría sido impensable solo unos meses antes. Activó la baliza de emergencia que el doctor Nakamura había dado a contactos selectos por toda la galaxia, no para suplicar piedad, sino para asegurarse de que alguien recordara que su pueblo había intentado elegir la esperanza sobre el miedo. La señal llegó a la flota de exploración humana 3 horas después de que comenzara el bombardeo. La capitana Chen estaba en sus aposentos revisando propuestas de intercambio cultural, cuando el teniente Torres irrumpió por su puerta sin llamar. «Capitana, tiene que ver esto». La pantalla principal mostraba escenas que helaron la sangre de Chen. Civiles huyendo de ciudades en llamas. Niños llorando sobre los cuerpos de sus padres. Seres que nunca habían sostenido un arma en sus vidas tratando desesperadamente de sacar a los supervivientes de los escombros. «¿Cuántos mundos?», preguntó Chen, su voz mortalmente tranquila. 3 hasta ahora. Las señales provienen del espacio controlado por los Ktvar, la misma especie con la que hemos estado trabajando. Chen miró la pantalla durante un largo momento. Había pasado meses aprendiendo sobre esta gente. Los Veltar que creaban arte a partir de luz viviente. Los Zefirianos que podían hacer música con el propio viento. Los Nultus que habían preservado el conocimiento a través de milenios de opresión. Ahora estaban muriendo porque se habían atrevido a creer en algo mejor. «Consígame un canal directo con la flota Ktvar», dijo. «Capitana», Torres vaciló. «Solo somos una nave. Ellos tienen un grupo de batalla completo». Chen lo miró con ojos que habían pasado de un cálido marrón a algo mucho más duro. «Consígame ese canal». La transmisión llegó al señor de la guerra Krav X mientras observaba el bombardeo final de Velus. La capitana humana apareció en su pantalla y esperaba ver el miedo habitual que acompañaba a presenciar la justicia actuar. En cambio, vio algo que hizo que sus instintos de guerrero gritaran advertencias. La humana estaba enfadada. «Aquí la capitana Sarah Chen de la nave terrestre Endeavour», dijo, y cada palabra estaba tallada en hielo. «Cesarán sus ataques inmediatamente». Krav X se rió. «¿O qué, pequeña humana? ¿Presentarás una protesta diplomática?» «No», respondió Chen. «Los detendré». La transmisión se cortó y Krav X se volvió hacia su oficial táctico. «¿Dónde está su flota?» «Señor, es solo una nave. La misma que se encontró con el comandante Tesnol». «Una nave». Krav X estudió sus sensores con incredulidad. «¿Están amenazando a un grupo de batalla actuar con una sola nave de exploración?» «Sí, señor». Krav X sintió un momento de duda. Ninguna especie en la galaxia era lo suficientemente estúpida como para atacar al dominio con probabilidades tan imposibles, lo que significaba que los humanos tenían un deseo de muerte o... «Señor», gritó su operador de sensores. «La nave humana está acelerando hacia nosotros. No se están retirando. Imposible. Realice un análisis táctico completo». Los resultados no tenían sentido. La nave humana era pequeña, ligeramente armada y completamente superada. Debería haber estado huyendo hacia el borde del sistema. En cambio, se dirigía directamente a la flota actual como un depredador atacando a su presa. «Señor, están transmitiendo en todas las frecuencias». La voz de la capitana humana llenó todos los canales, no hablando a los Ktvar, sino a los mundos moribundos de abajo. «Aquí la capitana Chen a todos los supervivientes. Vamos a ayudar. Aguanten». Krav X sintió algo que no había experimentado en décadas de guerra. Confusión. «No pueden ganar», se dijo a sí mismo. «Tienen que saber que no pueden ganar». Su oficial táctico le dio la respuesta. «Señor, según sus archivos culturales, los humanos tienen un dicho: no luchamos porque esperamos ganar. Luchamos porque hay cosas por las que vale la pena morir». La nave humana entró en el rango de armas y, en lugar de disparar unos cuantos tiros desesperados antes de morir, hizo algo sin precedentes. Comenzó a luchar, no como un animal acorralado o un civil desesperado. Luchó como la tierra le había enseñado a luchar. Cada trozo de escombro se convirtió en un arma. Cada fallo del sistema se convirtió en una ventaja táctica. Cuando sus escudos fallaron, usaron el propio fuego del enemigo para acelerar a una posición de embestida. Cuando sus armas se sobrecargaron, convirtieron la sobrecarga en una ráfaga de energía dirigida. Los humanos lucharon como su mundo imposible los había entrenado, convirtiendo todo lo que debería matarlos en algo que los hacía más fuertes.
Pero el verdadero shock llegó cuando llegaron los refuerzos. No una flota masiva de la Tierra. Los humanos todavía estaban demasiado lejos de casa para eso. Solo una pequeña fuerza de tarea de naves mixtas que habían estado explorando sistemas cercanos cuando la llamada de auxilio de Chen les llegó. Naves de investigación científica, transportes de carga, incluso un transatlántico de pasajeros que llevaba colonos a un nuevo mundo. No deberían haber tenido ninguna oportunidad contra un grupo de batalla actuar, pero hicieron algo que rompió todas las computadoras tácticas de la flota del dominio. Inspiraron a otros a ser valientes. Los Veltar nunca habían construido naves de guerra. Sus naves estaban diseñadas para la investigación y el arte, con cascos cristalinos que enfocaban la luz en hermosos patrones. Pero cuando vieron a los humanos dispuestos a morir para proteger a los niños, esas naves de investigación encontraron formas de luchar. Convirtieron sus matrices de enfoque de luz en armas láser. Usaron sus cascos de cristal para dispersar los sistemas de puntería actuar. Los efirianos tenían naves construidas para cabalgar los vientos solares. Cosas etéreas que deberían haber sido destruidas a la primera mirada hostil, pero coordinaron las operaciones de rescate. Sus naves ligeras danzando entre los escombros para sacar a los supervivientes de las ciudades en llamas de abajo. Los Nultus tenían pesados cargueros diseñados para transportar recursos a través del espacio profundo. Nunca antes habían estado en una batalla, pero de alguna manera lograron utilizar dos naves de mando actuar usando tácticas que habían aprendido de los manuales de estrategia humanos compartidos a través de las redes clandestinas. El señor de la guerra Krav-X observó cómo su operación de castigo cuidadosamente planeada se convertía en un caos. Sus naves estaban diseñadas para luchar contra civiles aterrorizados y milicias sin entrenamiento. No estaban preparadas para seres que luchaban con creatividad táctica, que convertían las debilidades en fortalezas y que de alguna manera inspiraban a otros a intentar cosas imposibles. Señor, informó su oficial de comunicaciones, ¿estamos recibiendo solicitudes de rendición de los humanos? No, señor. De nuestras propias naves. Krav-X miró fijamente su pantalla táctica. 3 de sus naves habían sufrido daños críticos, no por una potencia de fuego superior, sino por tácticas que no deberían funcionar. 2 más solicitaban permiso para retirarse porque sus tripulaciones se negaban a cumplir órdenes de disparar contra naves de rescate médico. Pero la peor parte eran las transmisiones que llegaban de los mundos tributarios. En lugar de las esperadas súplicas de piedad, estaba escuchando algo que helaba su corazón de guerrero. Desafío. Aquí la anciana Silana, todos los seres del sistema. Llegó una voz desde la superficie de Velus. Hoy hemos aprendido que la fuerza no se mide por la capacidad de destruir, sino por la voluntad de proteger. Los humanos nos han mostrado que hay otro camino. Mensajes similares llegaban de los 3 mundos. Los efirianos cantaban canciones de batalla que habían aprendido de la historia humana. Los Nultus transmitían información táctica para ayudar a coordinar la defensa. Las especies tributarias no solo estaban siendo rescatadas, estaban aprendiendo a rescatarse a sí mismas. Señor, dijo su oficial táctico en voz baja, recomiendo que nos retiremos para reagruparnos. El señor de la guerra Krav-X miró la pantalla táctica una última vez. Su fuerza superior estaba siendo derrotada no por armas superiores, sino por ideas superiores. Los humanos habían hecho algo imposible. Le habían enseñado a los débiles a ser fuertes. Señale a la flota, dijo finalmente. Nos retiramos. Mientras las naves actuales se retiraban al hiperespacio, la capitana Chen abrió un canal a los 3 mundos de abajo. Aquí la capitana Chen a todos los supervivientes. La amenaza inmediata ha terminado. Naves médicas y de rescate están en camino desde 17 sistemas diferentes. La galaxia viene a ayudar. Hizo una pausa, mirando los daños en su propia nave. La mitad de su tripulación estaba herida. Sus armas estaban fuera de línea. No tenía ninguna posibilidad de ganar esa pelea, pero lo habían hecho. Y a cualquiera que escuche esta transmisión en toda la galaxia, continuó, recuerden lo que pasó aquí hoy. Recuerden que nadie tiene que arrodillarse. Recuerden que hay cosas por las que vale la pena luchar. El mensaje llegó a todos los rincones del espacio actual en cuestión de días. No solo los detalles tácticos, sino las implicaciones filosóficas. Por primera vez en 3000 años, una flota actual se había retirado. No porque fueran superados en armas, sino porque habían sido superados en pensamiento, en lucha y en inspiración por seres que consideraban débiles. La era de la conquista fácil había terminado. La verdadera guerra apenas comenzaba. La galaxia cambió de maneras que nadie había predicho.
Un año después de la batalla de Velus, como la llamarían más tarde los historiadores, lo imposible estaba sucediendo en todas partes. Especies que se habían arrodillado ante los Ktuar durante miles de años se estaban levantando, no en una rebelión violenta, sino en algo mucho más peligroso para el viejo orden. Se negaban a creer que la fuerza daba la razón. El dominio intentó responder con métodos tradicionales, más naves de guerra, castigos más duros, ejecuciones públicas de líderes de la resistencia. Pero por cada acto de crueldad, más especies se unían a lo que se llamaba la Revolución Suave, un nombre que los humanos habían sugerido, que significaba que la verdadera fuerza provenía del interior, no de las armas o el miedo. El comandante Tesnol, ahora despojado de su rango y exiliado del dominio por su fracaso en contener el problema humano, se encontraba en una estación de refugiados en el espacio neutral. Observaba los informes diarios con una mezcla de fascinación y horror, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. El último informe de inteligencia no tenía sentido. Flotas de batalla Ktuar se rendían a naves médicas civiles. Guerreros veteranos desertaban de sus puestos para unirse a algo llamado la Coalición Galáctica. Lo más impactante de todo es que algunos Ktuar estaban abandonando su mundo natal para vivir entre las mismas especies que una vez habían esclavizado. ¿Cómo? Le preguntó al médico humano que trataba sus quemaduras por radiación, heridas que habrían requerido cirugía mayor en una instalación médica Ktuar, pero que aquí se manejaban con equipo de rutina. El doctor Kenji Nakamura levantó la vista de su trabajo. ¿Cómo qué, comandante? ¿Cómo convencen a los guerreros a abandonar todo en lo que creen? Nakamura consideró la pregunta mientras trabajaba. El excomandante había estado haciendo variaciones de la misma pregunta durante semanas. ¿Cómo hacían los humanos para que otras especies fueran valientes? ¿Cómo inspiraban a seres que nunca habían luchado a arriesgar sus vidas por extraños? ¿Cómo pusieron patas arriba el orden natural de la galaxia? No convencemos a nadie de nada, dijo Nakamura finalmente. Solo les mostramos que hay otras formas de vivir. La gente elige por sí misma. A través de las ventanas de observación de la estación, podían ver la evidencia de esas elecciones. Naves de docenas de especies trabajando juntas para construir algo que nunca había existido antes. Una civilización verdaderamente cooperativa. Naves Beltar con sus cascos de cristal trabajando junto a pesados cargueros Nultus. Exploradores ligeros efirianos danzando alrededor de masivas plataformas de construcción humanas. Incluso algunas naves Ktuar, cuyas tripulaciones se autodenominaban los evolucionados, aprendiendo a reparar en lugar de destruir. Pero su especie es débil, protestó Tesnol. Blanda. Deberían haber sido conquistados en el primer contacto. Nakamura sonrió. Somos blandos. Pero aprendimos algo en nuestro mundo que su especie nunca aprendió. Aprendimos que ser blando no significa ser débil. En la pantalla principal, un noticiero mostraba los últimos acontecimientos de toda la galaxia. La coalición ahora incluía más de 300 sistemas estelares. Habían establecido universidades, hospitales y centros de investigación. Y lo más importante, habían creado algo que la galaxia no había visto en milenios, lugares donde la fuerza se medía por cuánto ayudabas a los demás, no por cuánto podías herirlos. El dominio Ktuar, mientras tanto, se estaba desmoronando. Sin el tributo y los recursos de sus especies súbitas, su maquinaria militar se estaba quedando sin combustible. Peor aún, su propia gente comenzaba a hacer preguntas que habían estado prohibidas durante 3000 años. El punto de quiebre llegó cuando un grupo de jóvenes Ktuar que se hacían llamar los Nuevos Guerreros transmitió un mensaje a todo su mundo natal. Hemos visto los mundos humanos, dijo su líder, una hembra llamada Satan, que una vez estuvo destinada al cuerpo de oficiales del dominio. Hemos visto seres que sobrevivieron a condiciones tan duras como las nuestras, pero que usaron su fuerza para proteger en lugar de conquistar. Le preguntamos a nuestra gente, ¿y si nos hemos equivocado sobre lo que significa la fuerza? El mensaje debería haber sido suprimido por los sensores del dominio. En cambio, fue transmitido por oficiales de comunicaciones Ktuar que estaban cansados de mantener un sistema basado en el miedo. En cuestión de días, comenzaron las manifestaciones en el propio Serion Prime. No levantamientos violentos, sino algo que los Ktuar nunca habían visto. Protestas pacíficas. Jóvenes guerreros deponiendo sus armas. Ancianos cuestionando si 3000 años de conquista realmente los habían hecho más fuertes o solo más aislados. El golpe final al viejo orden provino de una fuente inesperada, el propio ejército Ktuar. El almirante de la flota Krugan, el oficial de más alto rango en el dominio,
se presentó ante el Consejo Gobernante con noticias que habrían sido impensables solo unos años antes. La flota no puede mantener el orden, informó. La mitad de nuestras naves han desertado a la coalición. La otra mitad se niega a disparar contra objetivos civiles. Nuestros propios guerreros se preguntan por qué gobernamos a través del miedo cuando los humanos han demostrado que se puede gobernar a través de la esperanza. La Cámara de Consejo quedó en silencio. Eran seres que nunca habían cuestionado su derecho a dominar a otros, que habían construido toda su identidad en torno a ser los depredadores alfa de la galaxia. ¿Qué recomienda?, preguntó el consejero más anciano. El almirante Krugan respiró hondo, un aliento que cambiaría la historia galáctica. Recomiendo que nos rindamos. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. Los Ktuar no se rendían. Conquistaban o morían en el intento. No rendirnos a los humanos, aclaró Krugan. Rendirnos a la idea de que tenemos que gobernar a otros para ser fuertes. Unirnos a la coalición. Aprender de ellos a ser fuertes de una manera diferente. 6 meses después, la capitana Sarachen estaba en la plataforma de observación de la Estación Unidad, el nuevo cuartel general de la coalición construido en el espacio donde tuvo lugar la primera batalla entre humanos y Ktuar. A través de las paredes transparentes, podía ver algo que todavía la asombraba. Antiguos enemigos trabajando juntos para construir algo mejor. Ingenieros Ktuar, con sus 4 brazos que los hacían excelentes en tareas de construcción complejas, trabajaban junto a artistas Veltar para diseñar edificios que eran tanto funcionales como hermosos. Especialistas atmosféricos efirianos ayudaban a crear sistemas ambientales que podían soportar a docenas de especies diferentes. Científicos Nultus compartían su investigación de las profundidades oceánicas con humanos que querían entender cómo sobrevivía la vida en condiciones extremas. «Capitana», dijo el doctor Nakamura, uniéndose a ella en la ventana. Los últimos informes de los comités de integración. Chen tomó la tableta de datos y sonrió mientras leía. El número seguía creciendo. Antiguos mundos del dominio uniéndose a la coalición. Guerreros Ktuar reentrenándose como especialistas en rescate y coordinadores de ayuda en desastres. Especies que habían sido enemigas durante milenios aprendiendo a trabajar juntas. ¿Sabes cuál es la parte más extraña?, dijo ella. ¿Cuál? Nunca nos propusimos conquistar a nadie. Solo queríamos explorar la galaxia y hacer amigos. Nakamura se rió. Quizá por eso funcionó. No intentamos demostrar que éramos más fuertes que los Ktuar. Simplemente demostramos que había diferentes formas de ser fuerte. A través de los sistemas de comunicación de la estación, podían escuchar las transmisiones diarias que se habían convertido en el latido del corazón de la nueva civilización galáctica. Informes meteorológicos para naves que viajaban entre mundos, descubrimientos científicos compartidos libremente entre especies, arte y música fluyendo entre culturas que aprendían unas de otras. Y lo más común, algo que habría sido imposible bajo el dominio, llamadas de ayuda respondidas por voluntarios de docenas de especies. Un accidente minero en Velus. Especialistas de rescate Ktuar ya estaban en camino. Un brote de plaga en las colonias efirianas. Naves médicas humanas e investigadores Nultus coordinaban el tratamiento. Una estrella volviéndose inestable en un sistema poblado. Toda la coalición trabajaba junta para evacuar a millones de seres a un lugar seguro. La galaxia había aprendido la lección más importante que la Tierra podía enseñar. La verdadera fuerza no se medía por lo que podías destruir, sino por lo que estabas dispuesto a proteger. En el centro educativo de la estación, niños de 30 especies diferentes asistían a clases juntos. Aprendían matemáticas de maestros Nultus, arte de maestros Veltar, ciencias atmosféricas de expertos efirianos y pensamiento táctico de guerreros Ktuar reformados. Pero lo más importante, estaban aprendiendo conceptos humanos que no tenían traducción en la mayoría de los idiomas galácticos. Juego limpio, segundas oportunidades y la idea de que a veces lo más fuerte que puedes hacer es ayudar a alguien que nunca podrá devolverte el favor. El excomandante Tesnol, que ahora trabajaba como enlace cultural entre los refugiados Ktuar y los servicios de integración de la coalición, a menudo observaba estas clases con asombro. Niños que deberían haber sido enemigos naturales jugaban juntos, aprendían unos de otros, creando amistades que darían forma al futuro de la galaxia. Doctor Nakamura dijo un día, «Ahora entiendo lo que quiso decir con ser blando pero no débil». «Oh, ¿y qué es?». Tesnol hizo un gesto hacia los niños. Un niño Ktuar rompería esos pequeños sin pensarlo. Pero esos pequeños están creando algo que mi pueblo nunca pudo. Un futuro donde nadie tiene que tener miedo. El médico humano asintió. En la Tierra aprendimos que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte.
Se trata de ser el más adaptable. Y las sociedades más adaptables son las que cuidan de todos. Mientras el ciclo de día artificial se atenuaba hacia la noche en la estación, Chen hizo su última entrada de bitácora del día. Las palabras eventualmente llegarían a los libros de historia de una docena de especies. Bitácora personal. Capitana Sarah Chen. Fecha estelar 2157.342. La galaxia no es lo que esperábamos cuando dejamos la Tierra por primera vez. Es mejor. Vinimos buscando nuevos mundos y nuevas civilizaciones, pero encontramos algo más valioso. Descubrimos que la fuerza y la bondad no son opuestos, son compañeros.